Estimados docentes de la Universidad San Pedro, el objetivo de este video tutorial es que nos permita elaborar de manera correcta nuestra guía de aprendizaje. Bien, el modelo de la guía de aprendizaje consta de una carátula, consta de la información de la asignatura, de la información del docente. Tener en cuenta que debemos de agregar nuestro correo institucional del docente. Además, consta de un punto 3 que es generalidades, en el cual lo que debemos hacer es agregar el nombre de nuestra asignatura en esta parte donde se encuentran los puntos suspensivos. Finalmente, el punto 4 corresponde ya a la sesión de aprendizaje, donde tenemos el propósito que contemplan la capacidad, el tema, el logro de aprendizaje y los resultados de nuestra sesión. Luego está el proceso didáctico. Tener en cuenta que el proceso didáctico tiene que ver con la estructura de nuestra aula virtual, donde tenemos la información, donde tenemos actividades y tenemos recursos. Acá se encuentra planificado según nuestra aula virtual. Bien, también contamos con lo que es la evaluación con criterio, indicador e instrumento. Contamos con lo que es la bibliografía. Ya hemos visto el material de bibliografía en la elaboración de sílabo y anexos. En la parte de anexos va el material de la clase. Tener en cuenta el video anterior donde hemos preparado los materiales de nuestra clase, teniendo en cuenta un archivo de Word, un archivo de PowerPoint, un archivo PDF. Lo ideal es trabajar en formato PDF. Finalmente le vamos a agregar la URL de la videoconferencia. Bien, para nuestra sesión 2, sesión 3, 4 y las posteriores, solo debemos considerar una pequeña carátula donde indica el número de la sesión y pasamos directo a contemplar los puntos que debe de tener la sesión de clase número 2, con el propósito, con el proceso didáctico. Como les indiqué, el proceso didáctico debe de estar en concordancia con nuestra estructura de nuestra aula virtual. Bien, vamos a pasar a un ejemplo. Muy bien, yo acá tengo lo que es mi guía de aprendizaje número 11. Solamente tengo la carátula y me voy a los puntos sesión de clase número 11, donde he contemplado la capacidad, el tema, el logro y el resultado. Muy bien, en el proceso didáctico, lo que quiero mostrar acá es que cada punto que estamos colocando en las instancias de información, actividades y recursos están contemplados en la estructura de mi aula virtual. Por ejemplo, tengo una participación activa en la videoconferencia. En mi aula virtual, en mi tema número 11, tengo lo que corresponde a la videoconferencia, con la fecha en que tuve mi clase. Además, cuento con un recurso llamado revisión de material didáctico de la clase, que viene a ser mi guía de aprendizaje, también contemplo. Estos dos puntos son obligatorios que cada docente debe de tener en su clase. Además, conocemos todos que luego de desarrollar la clase, debemos de colocar también la grabación. Eso es al finalizar la clase, ¿no es cierto? Colocarles la grabación de la clase para que ellos puedan revisar el material como un autoaprendizaje. Muy bien. En actividades, por ejemplo, en actividades, yo no cuento con un foro, no he trabajado la parte de foro en actividades. Si puedo chequear, solamente tengo una tarea, no foro, y tampoco cuento con lo que es desarrollo de cuestionario. Estimados docentes, tener en cuenta que para la parte de actividades mínimo debemos de contar o con un foro y o una tarea y o un cuestionario. Entonces,
como mínimo debemos contar con uno de estos elementos. Puedo tener dos o puedo hacer uso de los tres elementos y está muy bien. Pero mínimo, estimados docentes, debemos de tener un elemento de estos que están acá dentro de mi aula virtual, dentro de la estructura de mi curso. Muy bien, recursos, sí estoy usando un recurso adicional, que es un link que me va a permitir que los estudiantes puedan reforzar el material de la clase. Muy bien, la evaluación, los criterios, los indicadores, los instrumentos, la bibliografía y como anexos ya está el desarrollo de mi curso. En esta parte de anexos, nosotros vamos a colocar el material de mi clase. El material que lo hemos visto en el video anterior, cómo lo hemos preparado. La idea es juntar todos los archivos y tener como resultado un solo archivo que representa a mi guía de aprendizaje. Finalmente, después de haber colocado el material, se está colocando lo que es la videoconferencia, el enlace de la videoconferencia.